de estos es el arreglo de 5 pozos, ¿no? Entonces, considerando aquello, esto ya lo habíamos visto, nosotros podemos determinar la eficiencia cuando vean una S, que significa de superficie, que también es sinónimo de eficiencia areal, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación matemática se puede tener una estimación a grosso modo de la eficiencia areal. Ya saben que la eficiencia areal multiplicada por la eficiencia vertical, que vamos a ver más adelante, nos da como resultado la eficiencia volumétrica, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos los arreglos de pozos, justamente debemos ver cuál se ajusta o cuál está más adecuado a las características del sistema, en este caso roca, reservorio, fluidos, ¿no? Porque no nos olvidemos que cada reservorio tiene características particulares. Entonces, nosotros podemos, como les había dicho anteriormente, podemos hacer la inyección en arreglos. Puede ser 4 pozos, 5 pozos, en línea directa, o empuje de línea directa, alternada, ¿verdad? Un arreglo de 7 pozos, un arreglo de 9 pozos. Entonces, en realidad, estos son arreglos geométricos que en sentido mismo de la inyección deberían permitir incrementar la eficiencia de barrido. ¿Por qué? Porque justamente presentan esta característica, ¿no? Presentan esta característica, como les había comentado, ¿no? Entonces, como existe esta particularidad, obviamente la eficiencia de barrido areal sería mayor, ¿no? Algunas veces se conoce la eficiencia de barrido areal que se lleva a cabo por arreglos como eficiencia interna, ¿no? Algunos ingenieros dicen, es la eficiencia interna de water flooding, ¿no? Entonces, como sabemos que no necesita, o sea, que se aplica cuando no existe mucho buzamiento, entonces se puede obtener una mayor recuperación, ¿no? Les hago una pregunta, y eso para su examen. Si nosotros encontramos un reservorio pequeño, un reservorio pequeño, y vemos que tiene una saturación residual de petróleo interesante, podríamos aplicar o plantear el water flooding mediante arreglos de pozos. Recuerden esa pregunta entonces para su examen. No se olviden que tenemos varios pozos. Entonces, en un reservorio pequeño quizás no sea factible, ¿no? Más allá de que presente poco usamiento. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta aquello. Si es que no hemos comentado cuáles son las características para los pozos, para los arreglos de pozos, acá está. Que recuerdo que lo hemos hecho. Y repasen un poco, ¿no? Aquí hemos hablado de la estructura geológica del reservorio,
la extensión del reservorio, ¿verdad? Que hemos hablado de las barreras, inclusive la heterogeneidad, continuidad lateral, ¿sí? Y algo que habíamos hablado es el número de pozos existentes, porque en algunos casos no es factible perforar pozos inyectores y se debe readecuar los pozos productores en pozos inyectores, ¿no? Entonces, eso deben recordar, ¿está bien? Acá les demostró, fíjense por ejemplo en este caso, inyección periférica, acá usamiento interesante. Entonces, quizás ustedes en su examen deban identificar qué arreglo va o qué tipo de inyección. En este caso, como es buzamiento, como el reservorio tiene un buzamiento interesante, eh, hay algún efecto de la gravedad, entonces ahí ustedes tendrán que proponer qué es lo que aplicarían o qué recomendarían, ¿no? Está bien, pero eso vean ustedes para su examen, para estudiar. Bueno, entonces hemos quedado en eficiencia oral, hemos visto este tema, hemos visto el método de Muscat-Prats, ¿no? Habíamos hecho la estimación de las eficiencias areales de barrido, Aerial Sweep Efficiency. Habíamos visto justamente en función a las mismas relaciones productor-inyector, ¿sí? Para cada arreglo de pozos, que también se puede determinar el caudal para el arreglo de empuje en línea directa, ¿no? En línea escalonada y 5 spot. ¿Por qué siempre 5 spot o el de 5 pozos? Porque generalmente ha sido el más estudiado y el que se cuenta con mayor información, ¿no? Seguramente van a leer en mucha bibliografía que últimamente ya no se utiliza mucho el tema de los arreglos. Sí, más allá de que hayan campos extensos, por un tema de economía, sí. Pero eso ya lo hemos conversado en la anterior clase. Ahora, de todas formas, para este caso, fíjense, acá en el 5 spot, el caudal para un 5 spot o un arreglo de 5 pozos está en función de qué, de la permeabilidad del reservorio, del espesor neto o net pay y del drawdown o la caída de presión que existe, ¿sí? La viscosidad del fluido, en este caso del petróleo crudo, y la relación entre el logaritmo de la distancia entre los postproductores y el radio de pozo menos una constante, ¿sí? Entonces, fíjense, acá no depende de la relación de A que vimos anteriormente, de esta relación de acá. De esta relación de A, ¿no? Un segundito, por favor. En este otro caso, para los pozos en arreglo de línea escalonada, fíjense, misma constante, permeabilidad, net pay, drawdown, y en el denominador se incorpora la relación de A, ¿sí? Entonces, es importante considerar justamente la distancia que existe entre pozo inyector-productor y entre pozos productores. ¿Está bien? Entonces acá, en el peor de los casos, si es que se les pide calcular el caudal, ustedes tendrán que hacer
un despeje simplemente y un reemplazo de datos, nada más. Ahora, en este caso, fíjense, hay otra forma de determinar la eficiencia real, por ejemplo, de un arreglo de 5 pozos, pero este es otro método. Ya este es el método de Coulomb-Bit. Entonces, este método lo que señala justamente es que la eficiencia areal depende de la relación de movilidad para distintas etapas o periodos de inyección. Ya entonces, si nosotros analizamos, fíjense acá, tenemos la relación de movilidad, ¿sí? La eficiencia areal de barrido, y tenemos acá la relación de movilidad, no, la relación de movilidad el flujo fraccional que ya nosotros hemos determinado en su momento, al principio, ¿no? Entonces, recuerden, esta figura que la van a tener para su examen, lo que permite es determinar la eficiencia areal como función de la relación de movilidad, ya, para varios valores de flujo fraccional. Ya saben que es el flujo fraccional, entonces no requiere redundar bastante. Fíjense, en la gráfica de la derecha, sí que tenemos. Tenemos otra gráfica que igual permite determinar la eficiencia de barrido areal, ya, como función de la relación de movilidad para varios valores de ¿qué? Acá tenemos la relación B sub I, B, PD. En alguna bibliografía se maneja esto como BD solamente. Ya. Esta relación es muy importante. ¿Y qué nos señala? Solamente es el volumen poral inyectado, o sea, el volumen de agua inyectado, versus el volumen oral desplazado o el volumen de petróleo crudo desplazado. Ya. Entonces, fíjense acá, dice breakthrough o irrupción. De la misma forma, fíjense acá nosotros cuando hablamos de flujo fraccional, ¿no? Cuando el flujo fraccional es igual a 0, entonces significa que nosotros tenemos el breakthrough, ¿ya? Entonces, es lo mismo acá. Acá tenemos breakthrough, ¿no? Ahora, nosotros podríamos hacer una aplicación muy simple, un ejercicio acá sobre estas gráficas para que ustedes sepan cómo aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos el volumen desplazado? Considerando la saturación de petróleo inicial y la saturación de petróleo residual, ¿no? Obviamente vamos a tener una saturación de petróleo mayor al inicio, que puede ser 0,8, ¿no? Dependiendo cuál es la saturación residual en la etapa de recuperación primaria. Y tendremos una saturación residual después de la implementación de la recuperación secundaria o water flooding. Entonces nosotros vamos a tener esa relación solamente, ¿no? Cuando a ustedes se les diga que determinen la eficiencia areal para un arreglo de 5 pozos por el método de Coulomb-Bit, entonces lo único que tienen que hacer es calcular la relación de movilidad, que eso ya lo saben, ¿no? Tienen acá, ya saben que la relación de movilidad es igual a, y eso no se van a olvidar, ¿no?
tenemos la movilidad del fluido desplazante versus el fluido desplazado, ¿no? Entonces, la permeabilidad relativa al agua sobre la viscosidad del agua dividido entre la permeabilidad relativa al petróleo sobre la viscosidad del petróleo. Entonces tendrán que hacer este cálculo para poder determinar un valor acá. El momento que terminen el valor, obviamente ustedes acá pueden reemplazar. Si determinan una relación de movilidad de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, por ejemplo, ¿no? Si ustedes determinasen una relación de movilidad de 0,5, entonces ingresan acá, ¿ya? Y dependiendo lo que se les diga lo que se les pida, por ejemplo, si se les dice que es al momento de la irrupción, entonces ustedes consideran para breakthrough igual a 0. Entonces sacan un valor, ¿no? Sería 0,8 al momento de la irrupción. Pero si no es al momento de la irrupción, obviamente consideraron otro valor de flujo fraccional. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué sirve esta estimación de la eficiencia de barrido areal? Para ver cuánto petróleo crudo se produce en un arreglo de 5 pozos, ¿no? Entonces, generalmente nosotros podemos determinar la eficiencia, perdón, el volumen de petróleo producido. Podemos poner acá, volumen de petróleo producido es igual a ¿qué? Ya tenemos la eficiencia areal. No se olviden que hay un volumen poral, entonces va a ser igual a ¿qué? Al volumen poral, ¿no? Por la eficiencia areal, en este caso, pues en este caso está con A. Y no se olviden que tenemos que relacionar el caudal de inyección con el factor volumétrico, en este caso directamente con el factor volumétrico del petróleo. Acá tenemos el volumen poral que puede estar en barriles, ¿no? Estamos hablando de líquido. Puede estar en metros cúbicos. Y de la misma forma, el factor volumétrico del petróleo que nosotros podemos estimar en función del volumen a condiciones de reservorio y condiciones de superficie, ¿no? Ahora, ese es el volumen. Pero un tema, por si acaso, esto es asumiendo que la eficiencia vertical es igual al 100%, ¿no? Entonces, cuando nosotros asumimos que la eficiencia vertical es igual al 100%, entonces nosotros podemos estimar de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que todo el volumen que se inyecta hasta el momento de la irrupción, estamos hablando de agua o fluido desplazante, es igual al volumen de petróleo que se produce, ¿no? Entonces, eso no se olviden que sale de esta gráfica. Aquí está. Fíjense. Volumen poral, eficiencia areal, eficiencia volumétrica, ¿no? Y el caudal de inyección. ¿Está bien? De todas formas, aplicando ya acá está la fórmula con la que pueden determinar. Entonces, fíjense, si nosotros hemos determinado para unos valores asumidos, a ver, no sé, volumen poral, ¿cuánto podríamos estimar? No sé, 10 millones de barriles o 10 millones de metros cúbicos. A ver, entonces sería acá 10 millones de metros cúbicos por la eficiencia. En este caso, para 0,5 relación de movilidad, la eficiencia real sería de 0,8, ¿verdad? De 0,8. El factor volumétrico, dependiendo del tipo de petróleo crudo que tengamos, puede ser, no sé, a ver, 1,2, 1,2.
y obviamente aquí va a ser metros cúbicos medido a condiciones del reservorio sobre metro cúbico medido a condiciones estándar o de superficie. Entonces acá tendríamos 0,8 por 10 a la 6. Esto sería 8 por 10 a la 5, ¿verdad? 8 por 10 a la 5 metros cúbicos. A ver, por favor, si mi memoria no me falla. ¿Está bien? ¿Le sale ese valor? Esto es una arroba mal hecha. Mil disculpas. Condiciones de superficie. 10 millones por 0,8 sale 8 por 10 a la 5, porque esto es 10 a la 6, ¿no? ¿No sería 8 a las 6, ingeniero? Ah, perdón, claro, porque aquí tenemos 1 por 10 a la 7, ¿no? Sí, perdón. Claro, exacto, me comí este 0. Acá se le he asumido el 6. Muchísimas gracias. Entonces sería 8 por 10 a la 6. Ya, ahora, 8 por 10 a la 6 metros cúbicos. Este volumen poral, obviamente, no se olvide que obviamente estamos hablando reservorio, ¿no? ¿Cuánto sería el volumen de petróleo producido? $8 millones dividido entre 1.2. 6.666.666. 6 millones punto 67, puede ser. Sí. ¿Está bien? Ya. Está bien. Millones de metros cúbicos de petróleo. Esto en barriles ya lo pueden convertir tranquilamente, ¿no? Considerando 5.615. Entonces, fíjense, ese es el volumen de petróleo producido por un arreglo de 5 pozos que presenta una relación de movilidad de 0,5, ¿sí? Ahora, si digamos que la relación de movilidad fuese de 10, ¿no? Entonces, o sea, malísima la relación de movilidad. Ya, mejor, que sea de 2. Fíjense, acá vamos a tener otro valor para el breakthrough, ¿no? Entonces ya no va a ser 0,8, digamos que sea 0,58. Obviamente ustedes van a calcular mejor. Entonces, si utilizamos 0,58, porque la relación de movilidad es de 2, acá vamos a tener otro valor. ¿Cuánto sería? Sería 5.8. 5,8 por 10 a la 6, ¿no? Dividido entre 1.2, seguramente nos va a salir un valor muchísimo más bajo. 4.000.083. 4.000.083. Entonces, esto demuestra que mientras mayor es la relación de movilidad, menor la eficiencia de recuperación, ¿verdad? Inclusive para un arreglo de pozos. En este caso, por un arreglo de pozos de 5, o sea, de 5 pozos, ¿no? Y obviamente fíjense, mientras sea, si es 10 o más, vamos a tener un valor mucho menor, ¿no? Acá con 0,45 va a ser mucho menor. ¿Está bien? Entonces, esa es una forma de calcular el volumen de petróleo producido para un arreglo de 5 pozos por el método
de Codambit. Ahora, lo mismo podemos hacer nosotros considerando la eficiencia de barrido areal como función de la relación de movilidad y el volumen inyectado, ¿no? Como les decía, acá nosotros tenemos el volumen poral inyectado y el volumen poral desplazado, ¿sí? Entonces podemos utilizar también esta gráfica para calcular, ¿no? Entonces, es lo mismo para la relación de movilidad de 2, para no cambiar de bolígrafo. Fíjense, acá tenemos 0,58 aproximadamente, ¿no? De la misma forma, ¿verdad? ¿Sí? $0,58. Hacemos el mismo cálculo y fíjense, 4,83. No. Obviamente nosotros seguramente vamos a determinar diferentes relaciones o diferentes valores de relaciones entre volumen inyectado, volumen poral inyectado y volumen poral desplazado. ¿Está bien? ¿Qué pasa si el volumen inyectado es 2 veces el volumen desplazado? Tendríamos que contemplar esta curva, ¿no? Esta curva tendríamos que contemplar. Imagínense para la relación de movilidad de 2, vendría a esta curva y tendríamos la eficiencia 0,90 y algo. Obviamente la eficiencia real sería interesante, 0,90 y algo, pero lo que hay que verificar es la eficiencia total, ¿no? Porque prácticamente lo que nos dice es que necesitamos inyectar el doble del volumen de petróleo que queremos desplazar. Y eso en números y económicamente hablando no es muy atractivo, que digamos, ¿no? Entonces se puede aplicar de esta forma. Esta gráfica también la podrían aplicar. Ahora, igual ustedes pueden determinar el tiempo de inyección, ¿no? Perdón, el tiempo del breakthrough, porque hemos utilizado justamente ese tiempo de irrupción. Entonces, ¿cómo calcularíamos el tiempo de irrupción? El tiempo de irrupción o breakthrough, tenemos las ecuaciones anteriores, pero podemos relacionar con el volumen poral y la eficiencia, ¿no? Sería lo mismo. Esto de acá tenemos el volumen poral por la eficiencia areal que determinamos sobre el caudal de inyección. Caudal de inyección, barriles por día. Acá tenemos barriles. Entonces seguramente vamos a despejar días. Podemos poner esto en metro cúbico, esto en metro cúbico. Ya tenemos el valor de la eficiencia areal y podemos hacer el cálculo del tiempo de barrido. ¿Está bien? Entonces, estos monogramas permiten hacer esas estimaciones de acuerdo a ciertas características. En este caso estamos hablando para un arreglo de 5 pozos, ¿no? Ahora, algo que es muy importante, ya pasando de la eficiencia areal a la eficiencia vertical, cuando un reservorio es estratificado específicamente, nosotros, fíjense, vemos acá, fíjense, fíjense, diferentes desplazamientos dentro del reservorio, ¿no? Pero fíjense, vertical, acá tenemos un reservorio con diferentes capas, ¿no? En algunos casos se puede denominar
el reservorio multicapas, reservorios estratificados, ¿no? Obvio que, hablando desde el punto de vista geológico, petrolero, un estrato no es sinónimo de reservorio, ¿no? Sino que se denomina como estratificado porque cada capa, cada lámina tiene una permeabilidad diferente, ¿no? Entonces, al tener una permeabilidad diferente, obviamente va a tener o va a presentar un desplazamiento de agua diferente, mayor facilidad al flujo, menor resistencia al flujo. Entonces, como existe mayor permeabilidad, el agua se va a mover más rápidamente en esta capa del reservorio. ¿Está bien? Y en esta capa que nosotros vemos menor desplazamiento de agua, ¿sí? Obviamente estamos hablando de menor barrido, perdón. Estamos hablando de un reservorio con menor permeabilidad. ¿Está bien? Generalmente eso se considera para hacer el análisis de la eficiencia vertical. Ahora, ¿qué es la eficiencia vertical? Porque ustedes ya saben qué es la eficiencia areal. Pero ¿qué es la eficiencia vertical? ¿Qué dice acá? Es la porción o es la fracción de la sección vertical del net pay o zona saturada que es contactada por el fluido inyectado. ¿Verdad? Entonces, fíjense, acá si nosotros consideramos todo esto como una unidad, el net pay o la zona saturada con petróleo crudo, estamos viendo una porción, ¿no? Una fracción de esa zona saturada o de ese net pay que ha sido contactada por el fluido, ¿no? Acá, por ejemplo, esta porción del reservorio que presenta una permeabilidad diferente no ha sido contactada en la misma proporción que las capas de mayor permeabilidad. ¿Está claro? Las zonas de mayor permeabilidad, como la que estamos viendo acá, han sido contactadas en una mayor proporción por el agua que las zonas que presentan menor permeabilidad, ¿no? Entonces acá es lo que estamos viendo nosotros. En esta gráfica lo que nosotros estamos viendo prácticamente es el avance del fluido desplazado en un reservorio multicapas o, como algunas veces dicen, estratificado, ¿sí? Para un determinado caudal de inyección. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces ya saben qué es eficiencia vertical. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Nada. Bueno, está muy bien entonces. Ya, ¿de qué depende la, la eficiencia vertical? ¿De qué depende la eficiencia vertical, estimado?
acá está. La eficiencia vertical depende de la heterogeneidad vertical, ¿no? El grado de segregación gravitacional, la movilidad de los fluidos y el volumen total inyectado. ¿Está bien? Ahora, existen diferentes formas para... no formas, perdón. Existen varios métodos para poder determinar la eficiencia vertical. Uno de los más utilizados es el de Stiles. Obviamente otro es el de Dijkstra-Parsons. ¿Ya? Esta variación de la permeabilidad se puede representar si ustedes agarran y hacen un análisis de curvas de distribución de probabilidad. Pueden hacerlo con Crystal Ball, ¿sí? Para definir, obviamente, cuál es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta a los datos que tienen de permeabilidad. Y en función de aquello, ustedes pueden determinar la curva de distribución de la capacidad de flujo, porque no se olviden que está en función de ¿qué? Está en función de la permeabilidad y obviamente un espesor. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, fíjense acá, el color rojito o marrón, no sé qué color lo ven, representa justamente el avance del agua, ¿no? El agua que ha avanzado dentro de esta capa de permeabilidad diferente a las demás, ¿no? Entonces, todas las capas presentan permeabilidades diferentes. No necesariamente una de otra, ¿ya? Pero puede ser que tengan justamente, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 capas, 6 permeabilidades diferentes, ¿no? En algún caso existe, puede ser que vean como la de acá, como la lámina o la arena 3 y la arena 5, o la capa 3 y la capa 5. Tienen permeabilidades prácticamente similares, porque el avance ha sido similar. Entonces, en algún caso podrían agrupar esta con esta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque obviamente lo permite el método. ¿En qué consiste el método de Stiles? Aquí está. Este es el método de Stiles. El método de Stiles lo que nos permite hacer, perdón, no puedo escribir. El método de Stiles, lo que contempla es justamente que cada estrato tiene una permeabilidad diferente. Ya existen espesores que pueden ser iguales o diferentes, pero lo más importante es que nosotros debemos ordenar en orden decreciente las permeabilidades. Por ejemplo, este es un ejercicio para que podamos hacer la estimación de la eficiencia de barrido vertical. Fíjense, acá nosotros disponemos de 5 capas o 5 reservorios con diferentes permeabilidades. Aquí fíjense, dice layer, entonces es una capa. Este reservorio presenta 5 capas, ¿no? Un reservorio es descrito a través de las siguientes 5 capas, ¿no? Entonces, 5 capas, fíjense, permeabilidad de milidarcis, la primera 120, la segunda 90, tercera 70, la cuarta 55 y la quinta 30. Entonces, acá ya está ordenado. El método de Stiles lo que indica es que ordenemos las capas en orden decreciente de permeabilidad. Ya, porque obviamente
se puede obtener una distribución, ¿sí? Entonces acá, si quieren, el Styles lo que hace es permeabilidad 1 es mayor a la permeabilidad 2, que es mayor a la permeabilidad 3, ¿sí? Y este es mayor que la permeabilidad N. ¿Está bien? Entonces, se agrega, se ordena de esta forma. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, fíjense, además de eso, cada capa tiene un espesor. Fíjense, la capa 1 y capa 2 tienen espesores o net base similares, al igual que las capas 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, se hace un análisis o se plantea que este reservorio pueda ser posteriormente desarrollado por inyección de agua, ¿no? Y se tiene esta información, ¿no? Permeabilidad relativa al agua, medido a una saturación residual de petróleo crudo igual a 0.3, una permeabilidad relativa al petróleo medido a condiciones de una saturación inicial de agua igual a 0.9, la viscosidad del petróleo crudo 2, viscosidad del agua 0.5, factores volumétricos, en este caso están barriles de reservorio por barriles estándar, y el espesor total. Este espesor total del reservorio debería sumar los espesores de cada capa. Acá tenemos 30 más 30, 60. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna duda del método Styles? Sí. No, eso es por si les piden la relación agua-petróleo, ¿no? Si en algún momento se les pide determinar la relación agua-petróleo, entonces ustedes utilizan esta ecuación. Y este S es en superficie, o sea, ¿cuánta agua producimos por la cantidad de líquidos producidos que contempla agua y petróleo? No es lo mismo que el flujo fraccional, ya lo hemos visto, porque el flujo fraccional se mide en la cara de la arena productora o del reservorio, ¿verdad? Hay otra forma de calcular flujo fraccional en superficie, justamente contemplando la relación agua-petróleo. Y acá tenemos la constante A, que fíjense, es prácticamente el sinónimo, es similar a lo que es la movilidad. Relaciona la permeabilidad relativa al agua sobre la viscosidad del agua, en este caso sería la movilidad del fluido desplazante, ¿verdad? Sobre la movilidad del fluido desplazado, pero lo que hace es considerar los factores volumétricos. ¿Por qué? Porque estamos buscando convertir todo a condiciones de superficie. ¿Está bien? Entonces, en la primera ecuación, fíjense, nosotros determinamos la eficiencia volumétrica, perdón, la eficiencia de barrido vertical, ¿ya? Eficiencia de barrido vertical. ¿Y a qué es igual? Es igual a la permeabilidad de las capas, ¿no? Del número total de capas en las cuales irrumpe el agua por el espesor de la capa más la sumatoria de la capacidad de flujo de las capas, ¿no? Sobre la permeabilidad por el espesor total del reservorio. ¿Está bien? Entonces, para no hacerlo muy teórico, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a, como el sábado vamos a dar presencial, entonces, si todos pueden llevar su laptop, pueden utilizar Excel. Si no, y eso tienen que avisarme un día antes para que tengan todo manualmente, desde formularios, ¿no? Yo les voy a proveer formularios. Ustedes no pueden meter nada más que calculadora y bolígrafo, ¿no? Bueno, entonces, considerando... Oye, perdón, ¿qué pasó? La fórmula. No, aquí está. Vamos a copiar la fórmula acá.
para que ustedes puedan, para que podamos avanzar. Ya. Perdón. No me deja recortar. Ups. Ya. Esta es la ecuación. A ver. No me dejas recortar. A ver, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a anotar la fórmula, pero después no voy a poder salir. Que alguien me dicte ya, por favor. Está como ecuación, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Ya, ahí nomás. Entonces, fíjense, ya nosotros tenemos para resolver el método Stiles. Entonces, para la primera capa, ¿qué hacemos? Vamos a hacer con un color diferente. Ya. Entonces tenemos la primera capa. Primera capa o primer layer, ¿no? La permeabilidad era de 120 y el espesor de 15. $120 milidarcis y el net pay 15 metros. Listo. Entonces fíjense que tenemos en la ecuación para la eficiencia de barrido vertical. Tenemos la permeabilidad de la capa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La eficiencia vertical para la capa 1 es igual a la permeabilidad 1, ¿no? ¿Por qué? Por HJ. En este caso solamente estamos analizando para la capa 1. Entonces J es igual a I. Vamos a tener acá entonces por H1 más, en este caso, la sumatoria. Perdón, acá ya está bien, directamente, ya no vamos a programar. Entonces acá la sumatoria de las capacidades de flujo, ¿sí? De J igual a I más 1. Eso quiere decir desde la siguiente capa. Entonces, perdón, acá hemos dicho que es para la siguiente, ¿no? Porque es de J igual a 2. Entonces, acá ponemos K2 por H2, la permeabilidad de la capa 2 por el espesor de la capa 2, más la permeabilidad de la capa 3 por el net pay de la capa 3, más la permeabilidad 4 por el espesor de la capa 4, más es 5 capas, ¿no? Entonces, permeabilidad 5, espesor 5. Listo. Eso, todo lo del numerador, ¿no? Entonces acá, a ver, voy a tratar de rayar como si fuese con regla. Ya, está. Perdón. Y la permeabilidad de la capa sobre la permeabilidad de la capa por el espesor total. La permeabilidad de la capa es igual a 120. Acá vamos a poner directamente permeabilidad de la capa 1 por HT o espesor total, ¿no? Entonces acá, permítame, voy a dejar acá mientras tanto.
mantener. Ya vamos a hacer esto. Ya, entonces ahora hacemos el reemplazo de datos solamente, ¿no? Entonces, a ver. Uy, está bien. Ya, entonces ahora solo es reemplazar datos. Ustedes, por favor, copien estos valores de acá y me avisan. Ya, 120, 90, 70, 55. Espesores 15, 15, 10, 10, 10. ¿Ya? O sea, ya. Ahora, díctame, por favor. Sería 120 por 15. Exacto. ¿Cuánto es 120 por 15? Sería 1200, 2100. 1920. 1920. Sí. Sí. 1920. Ya, 1920, ¿sí? 1820. 1800. Perdón, 120 por 15, 1800. Ya. Sí, pero no se olviden que es 120 por 15. Ya, mejor vamos a hacer pasito por... Vamos a reemplazarlos. Vamos a reemplazar. Y ustedes ya van a ir haciendo los demás. Entonces, a ver, acá tenemos 120 por 15. ¿Verdad? Más. Acá vamos a tener la permeabilidad 2. ¿A cuánto era igual? ¿Qué valor tenía? Era menos de 120 porque es en orden decreciente. ¿100? 90. Ya, perfecto. Entonces, 90 por el espesor de 15. la capa 2, 15. Ya. Más permeabilidad 3, 70. 70 por espesor 10. 15 igual. Allá, No. 10. 10. Ya, gracias. No olvidé más. 55. 55. Sí, la permeabilidad 4. Ya, 55 por 10 o 15. 10 igual. 10, ¿no? Ya, 10 más 30. permeabilidad es 30. Sí. Ya, Y por 10 también, después. ya 10. Listo. Entonces, sobre permeabilidad 1, que es 120, por espesor total, HT, 15, 15, 30, 60. Por 60. ¿Cuánto saldría la eficiencia volumétrica 1? Este es 120, ¿no? 0,65, ingeniero. 0,65. Las decimales 0. Sí, Ya, las decimales 0,653 sería. 0,650. Entonces 65.3, ¿cierto? Sí, ingeniero. Perfecto. Gracias, estimado Will. Entonces, la eficiencia volumétrica del reservorio de la capa 1 es igual a 65.3%, ¿no? Ahora tenemos que calcular para la capa 2. Para la capa 2. Segunda capa.
La permeabilidad de la segunda capa, 90 y 15, aquí ya tengo, perdón. Acá 90 y 15, entonces la segunda capa es permeabilidad 90 y el espesor neto NetPay es igual 15 metros. Listo. Ahora fíjense, aplicando la ecuación, ¿cómo calculamos la eficiencia volumétrica 2? Vamos a tener la permeabilidad 2 ¿por qué? Fíjense, es HJ, no es HI. Entonces, tendría que ser el espesor neto de la capa anterior más la capa en cuestión, más, en este caso, la sumatoria de. Aquí me he equivocado porque ya le he puesto sumatoria, bueno, le he puesto el símbolo de sumatoria y aquí está la sumatoria, entonces directamente podríamos poner acá. Fíjense, es capacidad de flujo J, ¿no? De I más 1. Ahora estamos viendo la capa 2. I es igual a 2. Entonces acá vamos a comenzar desde la primera 3 por la capa 3 más la permeabilidad, ay, qué feo, la permeabilidad 4 por espesor NetPay 4 más la permeabilidad 5 por el espesor 5, ¿no? Eso es lo que tenemos en el numerador. Perdón. Y abajo tenemos K sub I. K sub I es permeabilidad de la capa 2 por H total, ¿no? ¿Todos hasta ahí de acuerdo? K4. Ya. Entonces acá reemplazamos. K2, a ver, 1, 2. K2 es 90, aquí está, 90. Entonces acá tenemos 90 por el espesor 15. Perdón, es 15 más, este es el espesor de la capa 1, H1, más H2, en este caso también es 15. Listo. Más, acá vamos a tener K3, 70 por 10, ¿no? Más capa 4, que sería 55, permeabilidad, 55 milidarcis por 10 de espesor, 10 metros de espesor, más permeabilidad de la capa 5, 30 por 10 metros de espesor. Listo. Entonces aquí perdón, dividido entre 90 por 60, que es el espesor total. Listo. ¿Cuánto nos saldría todo esto? Y que, perdón, no sé si estoy en lo correcto, pero me sale 78.7%. Wow, hartísimo. No sé si será ese valor, pero confío en ti, Alvarito, 78.5%.
Esa es la Punto primera. 7 sale, perdón. Ya, perdón. Punto 7. Borrador. Punto 7. Aquí igual un ratito, por estos horribles. Ya, entonces 78. No encuentro. No encuentro mi puntero. Perdón, voy a rayar. ¡Sas! Ahí abajo. 78.7, 78,7, ¿no? Ese sería el valor. ¿A todos les sale lo mismo? Sí. Ya, perfecto. Sí, Perfecto. No, gracias, estimado. Perfecto, gracias. Entonces, ahora vamos a la tercera capa. La tercera capa sería para 70 y 10. 70 milidarcis y espesor net pay de 10 metros. Listo. Entonces, ahora la eficiencia de barrido vertical o barrido vertical va a ser igual a ¿qué? Partiendo de la misma ecuación. ¿Cómo sería? Fíjense, K sub I. Entonces tenemos K3, permeabilidad de la capa 3 por es HJ, ¿no? H2 más H3, pues, más sumatoria de la capacidad de flujo J, de J, ¿no? Entonces acá tenemos, estamos para la capa 3, entonces acá es permeabilidad 4 por espesor 4 más permeabilidad de la capa 5 por espesor de la capa 5. Qué horrible, perdón. Ahora vamos a ver. Uy, ya. Por permeabilidad de la capa 3 por espesor total. Listo, deficiencia volumétrica. Capa 3, 70. Por el espesor. En este caso es 15, que es 1 más la segunda capa del espesor es 15, más la tercera capa que es 10. Más, en este caso, permeabilidad 4 es igual a 55 por su espesor 10 por la permeabilidad de la capa 5, 30 por su espesor 10. Listo. Esto es 70. Ya. Permeabilidad 3 es 70 por el espesor total, que sería 60. ¿Cuánto es? Aquí. Ya. ¿Cuánto le sale, perdón? 70. 86.9, no sé si. Ya. 86.9%. ¿Le sale lo mismo? Sí, Sigue. Perfecto. Ahora vámonos ingeniero, a la... sale lo mismo. Sí, perfecto. Gracias, estimados todos. Ahora sí, vamos a ver. Perfecto. Ahora vamos a ver
la cuarta capa. Ya, la cuarta capa, la permeabilidad 55 milidarcis y el espesor neto es igual a 10. Pues ahora, ¿cómo será la eficiencia vertical de barrido o eficiencia vertical? Va a ser igual a la permeabilidad de la capa 4 por es sumatoria, ¿no? De H. Entonces, sumatoria 1, espesor 2, espesor 3, espesor 4. Este término es el que hace que sea más alto. ¿Por qué? Porque está asumiendo esta permeabilidad para todo este espesor, ¿no? Ya tenemos esto, permeabilidad de la capa 4 por la sumatoria de todos los espesores, y acá tenemos la sumatoria de la capacidad de flujo, J. Entonces, en este caso, como estamos viendo la capa 4, solamente sería de, ¿qué sería? K5 por H5, ¿verdad? Ahora, ya. Acá tenemos K4 por H total. Entonces acá, K4 es, en realidad 5, perdón, es 55 por, acá vamos a tener 15, que es del primero, perdón, voy a corregir luego ese número 15, igual eso, 10 más 10 metros, más K5, que es 30, por su espesor 10. Perdón. K4 es 55 y el espesor total 60. Ya. Aquí esto es 15 más es 10. Ya. ¿Cuánto me sale? Me sale ingeniero como 92.4%. Ya. Sí, puede ser, no sé, a ver, este es 86, sí, puede ser porque es mayor, ¿no? 96, ¿cuánto, perdón? 96. 92.4, ingeniero. Ya, perdón. Ya, 90. Perfecto. Entonces, 92.4. %. Ya, tenemos la eficiencia volumétrica para 4. Y ahora nos tocaría calcular para 5, ¿verdad? ¿Qué sería para 5, para la capa 5? Quinta capa. ¿A qué sería igual? K subir, en este caso la capa quinta. Entonces es permeabilidad 5 por la sumatoria de todos los espesores, ¿verdad? H1 más H2 más H3 más H4
más H5. ¿Más algo? No, porque es para J, la capacidad de flujo para las demás capas, ¿no? Listo. K5 es igual a 30 por H1 es 15, H2 igual, H3 10, 10, H4, 10, H5. K5, 30. ¿Cuánto va a ser la eficiencia? Tendría que dar 1, Inge. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo para el espesor total, ¿no? Entonces, en este caso nos va a salir 100%. ¿Cierto? Pues, por favor. Entonces, esa es la fórmula más simple del método de Stiles para calcular la eficiencia vertical de cada capa. ¿Hay alguna pregunta? ¿De Vogel? ¿Para el método de Stiles? No, para el método de Stiles. O sea, vos me estás hablando igual para estimación de eficiencia vertical. ¿Para qué? ¿Para water flooding? Vogel. Mira, para eficiencia para la eficiencia de desplazamiento, lo que hemos visto, hemos visto Buckley, Leverett, Welch, ¿no? Hay otros más. Ahorita se me han ido de la mente. Para el tema de heterogeneidad, para calcular la eficiencia vertical, se utiliza la de Stiles, o como les dije, la de Dijkstra-Parsons. Si nosotros quisiéramos calcular el barrido areal sin considerar arreglos de post, podríamos inclusive utilizar Muscat, Harst, además de estos que hemos visto aquí de Kudel y Bit. ¿Dónde está? Estos.
Muscat, también hay Hearst, este es Muscat and Prats, también podríamos utilizar el crudo, ¿no? Pero hay otros que son a través de modelos matemáticos, ¿ya? Y allí están obviamente, ¿qué se llama? Pues, guay, se me ha ido. Erluger creo que es. A ver, vamos a ver ahorita en el simulador. Ah, ya, pucha, me estabas confundiendo. Iba a averiguar, porque ya la memoria es frágil y por ahí me olvidaba. Pero fíjense, por ejemplo, no te agradezco. Por ejemplo, acá, fíjense, ya anteriormente vimos modelo 1D, pero nosotros ya podemos ver acá, como dice, multilayer. ¿Ven? Entonces, en multilayer nosotros podemos hacer el mismo, ¿no? Vamos a hacer por un reservorio petrolífero. Vamos a utilizar, acá vamos a utilizar fluido inyectado, agua, no gas. Y podemos hacer el método de Stiles. Una consideración muy importante. Fíjense acá que dice comunicantes, ¿no? Para el método de Stiles, una de las consideraciones es de que no existe comunicación entre los estratos, entre las capas, perdón. Y estoy hablando como geólogo. Entre las capas no existe comunicación. ¿Ya? No hay transmisibilidad. ¿Está bien? Entonces ponemos aquí Stiles y nos va a pedir igual poner las propiedades del petróleo crudo, en este caso la relación gas-petróleo, podemos poner un valor de 3000, la gravedad del petróleo 40, gravedad 0,65, salinidad que sea 1000, ¿ya? Entonces acá fíjense, metemos los parámetros del reservorio, en este caso una presión, no sé que sea de 4000 psi, temperatura 168 grados Fahrenheit. Fíjense que no me deja introducir ángulo, ¿no? Porque asume que esto es horizontal. Corte de agua. Cut off water cut. O sea, ¿cuál es el valor mínimo de corte de agua que tendríamos? Entonces podemos poner un valor de 50, ¿no? Que es la mitad de lo que se produciría. Entonces aquí ya va a ser un cálculo. Vamos a poner las propiedades de las capas. Fíjense acá. Si quieren, díctenme los valores que teníamos. 15, porosidad. Vamos a asumir que la porosidad es de una arenisca limpia. Permeabilidad, creo que la primera era 120, ¿cierto? No me acuerdo, me van a dictar, por favor. 10. Así, díctenme, por favor, la permeabilidad de la segunda capa. No recuerdo. 90. Del ejercicio. 90. Ya, de la tercera, 70. De la cuarta igual 70, no puede ser. Porque es orden decreciente de permeabilidades, método de Stiles. 55. 25 y 30. Ya. 55 y 30. 30. ¿Listo? Fíjense que acá existe la posibilidad de que yo pueda poner permeabilidades relativas para cada uno. Y estos son los endpoints, o como habíamos visto, las funciones de Corey, ¿no? Pero ya podemos dejar así con estos valores. Entonces ponemos necesitamos meter las permeabilidades relativas. ¿Qué valores eran? Permeabilidad relativa residual, 0.2, creo que era el inicial, 0.7, exponente 2, permeabilidad relativa al petróleo, 0.7, 0.3, 1.2. Lo mismo para todos, acuérdense. Ya se tiquea igual. ¿Se acuerdan cuánto era? 0.2, 0.7 creo. 2. Acá era 0.7 y 0. ¿Cuánto pusimos? 0.3.
Está bien, ¿no? Ya se tiquea. 0.2, 0.8 o 7. 7, ¿verdad? Para corroborar 0703. Sí, están los mismos. 0.2, 0.7, 2, 0.7, 0.3. Lo mismo para esta. Listo. Ya están tiqueadas. Ahora sí se va a habilitar calculation, run calculation. Y va a hacer el cálculo. Y vamos a poder plotear para las capas. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está el tiempo de producción de petróleo acumulada, la producción de petróleo acumulada, ¿no? Vamos a seleccionar todas las capas. Ok. Entonces me bota los valores, la gráfica, ¿no? Fíjense, tiempo acá, la producción acumulada en millones de barriles. Esto es por la escala. Series. No, no es access. Right, left access. Change. Está la 11. Es poquitísimo, ¿no? Fíjense, está la 11 justamente por los datos que hemos metido. Y por eso el tiempo también acá está bajísimo, ¿no? De 0.001. Pero fíjense que para cada capa, la producción acumulada es diferente, ¿no? Esta es la capa, esto es el total. La capa 1 es la roja, la eficiencia. La capa 2 es la verde, producción acumulada. La capa 3, la azul. La capa 4, esta otra. Y la capa 5, la fucsia. Pero en total la producción acumulada de petróleo sería este valor de todas las acumuladas. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el método Style es que obviamente todas las capas tienen un comportamiento, una capacidad de flujo diferente, pero al final se contempla el cálculo para un global, ¿no? Entonces se puede determinar de esta forma, ¿no? Nosotros podemos hacer más cálculos, ¿no? Obviamente, fíjense, el caudal de petróleo, fíjense para lo que hemos metido, los datos que hemos metido. 0.12, por eso les digo que sale bajísimo, ¿no? Tiempo, 1,19, o sea, prácticamente al principio nada, pero después igual, fíjense que los incrementos son mínimos. 0.3, por eso la gráfica. Entonces, obviamente, poniendo otros valores, nos mostrarían los datos. Acá. Fracción, claro, es que fíjense, es que aquí hemos puesto en pies, el otro era en metros, ¿no? Metros. 15, 10, 10, 10. Y aquí algo ya va a cambiar. Igual, un poquito. Ya no es 0, 0. Pero igual, vamos a ver acá. Esto. Es que ese es el tema cuando utilizamos funciones de Cori.
No es lo mismo que utilizar las tablas de curvas de permeabilidad relativa, ¿no? Entonces lo que podemos hacer acá es la saturación residual 0,8. Uy, denme un segundo, por favor, se va a apagar. Aprovechen de estirar sus pies. Voy a ir a buscar, ¿ya? Unos minutitos. Por favor. Cori, ¿verdad? Reservorios 2. ¿En cuál han llevado flujo de fluidos en medio poroso? Porque para determinar las permeabilidades relativas, generalmente podemos utilizar las tablas, ¿no? De permeabilidad relativa versus saturación, como hemos visto antes, pero también podemos utilizar las funciones de Cori. Ahora, ¿qué nos dice de qué trata las funciones de Cori, si es que ustedes no han visto? Son exponentes, fíjense, son exponentes. Le he puesto 2. Son exponentes que lo que hacen es determinar o estimar la forma o la forma de la curva de permeabilidad relativa entre 0 y 1, ¿ya? Y obviamente considerando los endpoints, ¿no? ¿Qué son los endpoints? No son nada más que los valores máximos de saturación definidos para una permeabilidad relativa, ¿no? Estamos hablando en este caso de agua y de petróleo, ¿ya? Por ejemplo, para el caso del petróleo, ¿ya? El valor del endpoint corresponde al valor de la permeabilidad relativa cuando la saturación de petróleo es igual a 1 menos la saturación de agua inicial para un proyecto de water flooding, o 1 menos la saturación de agua cónata en
en su momento, ¿no? Entonces aquí es 0.8 y aquí es 0.3, ¿no? Entonces, la saturación residual, no, más bien es al revés. Aquí es 0, en este caso vamos a hacer 0.7, 0.2. A ver, vamos a ver cómo varía con este valor. Vamos a corroborar para la 1. A ver. Ops, está abort, hay error. Fíjense, va a tardar mucho. Mejor es abortar. Cancelamos y corregimos todo. Ahí hay un error. ¿Me están escuchando? Sigue. Ya, Se escucha, ingeniero. ya, perfecto. Entonces vamos a corregir de nuevo. Vamos a ver. Ya. A ver, segundo. ¿Por qué esta estación muy bajo? Qué raro. A ver, permítame. Vamos a ver una cosa. Vamos a corroborar con la curva de flujo fraccional. Ajá, está mal. Sí, están mal los datos. Ya los voy a corregir. Deme un segundín, por favor, para que no se cuelgue. Ya, veremos cómo sale. Vamos a modificar los 1.2. Aquí está 1. Listo. Con esto ya debería. Le vamos a aumentar el point para que sea más producción de petróleo. Son 0.9.
negativo permanente que no está bien, no es más. ¿Listo? Todas las capas, el mismo endpoint. Vamos a poner ya 0.9. Acá. A ver, ya debería haber una variación importante y deberían estar bien los valores. Pero, otra vez. Ya. A ver. Esto es bajísimo. Hay algún error en algún dato, porque no pueden ser valores tan pequeños de caudal, ¿no? Y tiempos tan bajitos tampoco no pueden ser. Entonces aquí hay un error de algo, de algún dato. 1,2. Sí, no, hay un error. Vamos a tratar de corregir luego por los datitos. Pero fíjense que en multicapas se necesitan meter estos valores, ¿no? Para hacer el cálculo. Y obviamente mejor que tengan los datos de las tablas. Porque si no, como están viendo, pueden existir problemitas, ¿no? Pero les bota generalmente datitos diferentes. Aquí deberían tener tiempos mucho más largos, de días, ¿sí? Acá tendríamos que tener valores de millones de barriles con diferentes datos, ¿no? O sea, que sean miles de barriles, etcétera. Y no 0,0, porque acá estamos en millones. Fíjense, y si esto es a la -10, obviamente estamos hablando de nada, ¿no? Nada de producción. Y bueno, todos los valores están relativamente bien. Obviamente también lo que se hace cuando uno tiene un reservorio productor de petróleo es hacer un macheo, ¿no? Pone los datos de presión que se han determinado y pone los valores de relación gas-petróleo y en este caso la presión del punto Brugge y la temperatura. Entonces se hace un ajuste con eso, por eso se llama match, ¿no? Entonces se hace un ajuste y eso permite estimar con mayor precisión. ¿Ya? Ahora, para terminar el capítulo y puedan dar el examen, hay algunas cosas interesantes que ustedes deben saber y lo hemos verificado en campo recientemente cuando habían preguntas que decían ¿qué se hace con el agua que se produce con el agua de formación? Entonces, para poder implementar proyectos de water flooding, se deben considerar algunos aspectos prácticos para la inyección de agua, ¿no? Entonces, los elementos más importantes son el tema de el arreglo de completación para la inyección, o sea, el arreglo de inyección, ¿no? ¿Por qué va a estar constituido? ¿Qué tipo de tubería? Si va a ser de una aleación especial, no se olviden que se inyecta agua. Entonces, después de determinado tiempo, si existe alguna degradación, alguna interacción entre el agua que se inyecta, podría darse el tema de los famosos scales, ¿no? También está el tema de la cantidad, la calidad y la disponibilidad de una fuente de agua, el tema del tratamiento de agua y el equipo de bombeo, ¿no? Y el uso de tracers o trazadores para controlar la eficiencia de barrido. Estos se denominan trazadores radioactivos en algunos casos y permiten estimar justamente cómo avanza el barrido dentro del reservorio. En el tema del tratamiento de agua,
cuando vayan a campo, como sus compañeros, van a poder evidenciar que el agua, antes de inyectarse, se debe tratar con biocidas, bactericidas, con diferentes compuestos químicos para dejarlo en condiciones favorables para su inyección. Nos comentaban, y yo no sabía eso, que habían sacado un nuevo reglamento ambiental en el cual se definen las condiciones que debe cumplir el agua para inyectar en el subsuelo, ¿no? Obviamente no se inyecta al reservorio productor si es que es para fines de water disposal o disposición de agua. Pero si nosotros vamos a utilizar el agua para inyectar en proyectos de recuperación secundaria, este tratamiento de agua es realizado para alcanzar una determinada calidad del agua, cosa de que este fluido que se inyecte, este agua que se inyecte, no reaccione con el agua cónata del reservorio, ni con el fluido, ni con el petróleo crudo que se tiene en el reservorio, ni con la roca reservorio. Que no nos olvidemos, generalmente al ser arenisca está constituido por cuarzo y otros minerales, ¿no? Entonces, una vez que se trata, también es necesario ver el equipo de bombeo. Han visto en campo, hay bombas de inyección, puede ser una Peroni, ¿no? Porque tiene ciertas características, ¿no? Una presión de bombeo, etcétera, ¿no? No se olviden que deberíamos alcanzar un gradiente de presión de inyección aproximadamente de 0,7, ¿verdad? Para no fracturar el reservorio. La cantidad es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que este sea un proyecto de larga data y necesitamos nosotros tener una fuente de agua que nos permite implementar el proyecto. Entonces la cantidad es importante. Además, porque nos permite identificar o tener seguridad sobre el caudal de inyección, porque generalmente se asume que es estable, ¿no? Y como les decía, el tema de la completación del postinyector, para que no exista canalización dentro de otras formaciones suprayacentes al reservorio sujeto de water flooding, ¿no? Entonces, para el tema de la completación del postinyector, uno debe ver el tema de la completación inicial, ¿sí? Dependiendo si son pozos nuevos de inyección que se han perforado. Ahora, si son pozos productores que se han convertido o adecuado para ser pozos inyectores, se debe considerar justamente cuál es el arreglo de terminación que se va a implementar, ¿no? Y un tema importante es el taponamiento de algunas zonas, porque no nos olvidemos que también se puede dañar el reservorio por taponamiento, ¿no? El taponamiento también se da por el tipo de agua que inyectamos, dado porque reacciona con el fluido o con el reservorio, ¿no? Entonces es importante evitar aquello. Entonces nosotros debemos considerar cuáles son esas zonas en las cuales se pierde, o ¿cómo se dice? Las zonas que pueden recibir mayor cantidad de volumen de agua, ¿no? Entonces, nosotros debemos considerar aquello para que no existan estas zonas y tratar de taponarlas, ¿no? Para eso se utilizan agentes de taponamiento, ¿no? Sólidos o semisólidos en suspensión, zinc, cemento, coloidales, resinas, etcétera. ¿Ya? Pero, como les decía también inicialmente, también se debe considerar la calidad del agua para que no tapone las gargantas porales del reservorio, ¿ya? O las zonas donde va a haber desplazamiento. Sobre el tema de las fuentes y tratamiento del agua inyectada, las fuentes, como les decía, que no sean de agua salada, ríos, aguas o pozos de agua somero, ¿no? Cuando no se trata de agua salada, perdón, de fuentes de agua salada. Y cuando hablamos de fuentes de agua salada, estamos hablando de agua de mar,
¿no? O agua de Piros, pero que debe ser tratada. Entonces, en ese sentido, también hay fuentes para tratamiento del agua inyectada. Como les decía, se trata para evitar el taponamiento, daño a al reservorio productor, evitar corrosión de todo el sistema de inyección y para evitar el hinchamiento de las lutitas. No se olviden que el reservorio productor no siempre es arenisca limpia. Puede tener algunas intercalaciones de arcillas y en algunos casos algunos cuellos pelíticos que pueden hincharse con el agua que se inyecta. Entonces uno debe tener cuidado de este punto. Los métodos de tratamiento son métodos físicos, filtración, separación agua-petróleo, ¿no? Y asentamiento y desgasificación, ¿no? Métodos químicos, adición y reductores de tensión superficial e inhibidores de corrosión, y métodos biológicos, como les decía, uso de bactericidas, biocidas, etc. Con eso hemos acabado el material para su examen del día sábado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre lo avanzado, estimado Juan Carlos, primero? Y después ya sobre el examen. Perdón, estimado Jorge. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pregunten ahora porque en el examen no van a poder preguntar nada, ¿no? ¿No hay preguntas? Si no tienen preguntas, entonces, sobre lo avanzado, entonces ahora sí pueden preguntar sobre la metodología, el procedimiento, porque va a ser como un examen presencial normal, ¿no? Van a tener teoría, ejercicios, la ponderación va a estar en su examen, deben llevar una calculadora, ¿no? Y en el examen va a estar el formulario, si necesitan gráficas, que en este caso nosotros hicimos en Excel al principio, seguramente las van a tener en Excel hasta cierta parte y después ustedes tendrán que aplicar sus conceptos para poder determinar algunos puntos, ¿no? Y luego ya es más de criterio, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. ¿En dónde va a ser el examen? ¿Y a qué hora? Eso es lo que todavía no me dijeron. No sé si ya estás, estimada Jimena. Ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero. Buenas noches, Jimena. Sí, ingeniero, le cuento que les pedí propuestas a mis compañeros en el grupo que creé para la coordinación y no hubo más propuesta que el sábado a las 12 del mediodía, ingeniero. Ya, sábado a mediodía, no hay problema. Tomen su recaudos. Tendría que ser en Cotacota, por el tema de que son aulas más grandes y obviamente continuamos en pandemia y tiene que haber distanciamiento social, cada uno estará con su barbijo, abriremos ventanas para que haya
para que haya, se me dio la palabra, para que haya flujo de aire y no es ambientar, para que haya cambio de aire, perdón, ¿Ventilación? aireación, ventilación, esa era la palabra, ¿no? Porque uno de los temas más importantes es que haya ventilación, cambio de aire, ¿sí? Después está el tema del uso del alcohol, ¿no? Para limpiar, yo soy muy metódico para el tema de la limpieza, ¿no? Entonces, no se preocupen, van a tener sus hojitas bien limpiecitas, con su grampita. Ustedes encárguense de llevar su calculadora, su bolígrafo, para la parte teórica, sus lápices, ¿no? Cuando vean una pregunta de selección múltiple y tengan que encerrar en un círculo, no van a ser con lápiz, van a ser con bolígrafo, ¿no? La parte teórica igual con bolígrafo, legible, todas esas indicaciones van a estar en la parte inicial de todo lo que es la parte conceptual. Va a haber preguntas de desarrollo, va a haber preguntas de selección múltiple, pueden haber preguntas de falso, verdadero, como ustedes ya saben, y va a estar la parte práctica. ¿Está bien? Ingeniero, y para la parte práctica, Ujú. recuerdo que la anterior semana decía que se podía llevar apuntes, pero ahora he dicho que no, que va a ser mejor llevar una especie de laptop, ¿no? Para hacer las planillas en Excel. Esa parte, No. pero no sé si podría aclararme o es que estoy Claro. equivocado. No, te agradezco mucho, estimado Mauricio. Mauricio, ¿verdad? Sí, ingeniero, Mauricio le habla. Ya. Estimado Mauricio, les planteo dos alternativas. Pueden dar el examen, la parte práctica, con formulario que esté adjunto al examen, que yo lo voy a adjuntar, sin cuaderno. Y la otra opción es que yo no les ponga ningún formulario y hagan con cuaderno abierto. Obviamente entregan la parte conceptual y empiezan la parte práctica. La parte conceptual no les va a tomar más de media hora, estoy seguro. Y la parte práctica yo creo que va a ser una hora y media en el peor de los casos, en la medida de lo que hayan estudiado. Entonces son esas dos opciones. Con cuaderno abierto son libres de abrir todo, no hay ningún problema. Obviamente la complejidad de un ejercicio con cuaderno abierto no es la misma que la complejidad de un ejercicio sin cuaderno. Excel, a tu pregunta decías que pueden llevar laptops. Podrían llevar laptops, pero eso sería para que todos hagan en Excel y todos pasen el archivo, ¿verdad? Pero quizás no todos tienen Excel, no tienen la posibilidad de llevar la laptop a la facultad, entonces prefiero evitar aquello. Y por eso les decía, si hay alguna gráfica, por ejemplo, acá, de este ejercicio, ustedes acá tienen una gráfica, ¿sí? De flujo fraccional, ¿no? Quizás ustedes tengan que construir esta curva, pero obviamente yo les daré una gráfica, ¿no? Les daré ya con escala, flujo fraccional, saturación de agua. Entonces ustedes tendrían que construir la curva, o por allá les doy la curva construida, ¿no? Por ejemplo, acá, esta gráfica ustedes no la podrían hacer directamente, ¿sí? Pero entonces yo tengo que ver la forma de darles estos valores, estos datos, para que ustedes hagan su cálculo respectivo, ¿no? Entonces, hay ecuaciones que ustedes van a tener que utilizar
no hay ningún problema con eso, somos ingenieros, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ahora que ya hemos terminado los apuntes, ya están cargados los apuntes en la clase del capítulo 2, ¿verdad? Entonces ya pueden acceder a ellos. Y también luego van a ver un documento en Word con un par de ejercicios para que practiquen. No es necesario que me lo envíen como práctica, sino practiquen ustedes, ¿ya? Eso lo van a tener cargado esta mañana. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna pregunta más? Ingeniero, ¿hasta qué hora tendríamos que decirles si vamos a dar o no con cuaderno abierto? Hasta el viernes, no hay problema. Si el examen va a ser sábado a mediodía, hasta el viernes en la noche, tipo 8, 9, máximo, ¿no? Ahora, yo mañana estoy yendo un rato a la Facultad de Ingeniería, perdón que te corte, estimada Jimena, estoy en la carrera. Voy a ver de hablar si es que podrían facilitar un aula en la facultad, pero creo que no están abriendo aulas en la facultad, pero de todas formas voy a abrir y les voy a dar. Creo que para la mayoría es mejor dar en la facultad que en Cotacota, ¿verdad? ¿O no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, creo que sería mejor en la facultad o en el Príncipe de Paz, si es que se puede. Ah, claro. Buena idea. Gracias, estimado Mauricio, buena sugerencia. Entonces yo mañana voy a hablar eso con el ingeniero Marín, con el director de carrera, a ver qué opciones me da para no estar bajando hasta Cota, ¿no? Y hacerlo acá arriba directamente. Para todos, porque creo que es mejor para la gente que vive arriba y para la gente que vive abajo. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos estaríamos viendo el sábado. ¿Ya? Está bien, Inge, entonces voy a coordinar con mis compañeros para ver si vamos a dar o no con cuaderno abierto. Ya, ustedes son sumamente inteligentes todos. Saben qué implicancias tiene dar con cuaderno abierto, ¿cierto? Sí, Ya, seguramente han dado en algunas materias con cuaderno abierto. sí. Ya. Entonces, me avisan, por favor, estimado Jorge, estimados todos. ¿Ya? Cuídense. Bendiciones para ustedes, sus familias. Me avisan cualquier cosa, nos vemos el sábado. Chao, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.